Hola, mi nombre es José Manuel Arias Jiménez. Muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Sí, buenas noches. Mi nombre es José Hernández Peña, 68 años, masculino y nivel educativo superior. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Entró Fujimori con el problema de lo que dejó Alan García en su segundo periodo, ¿no? Hubo una inflación muy elevada en lo político, también hubo cambios, ¿no? Y sociales, mucha gente se perjudicó en esos tiempos, ¿no? Ok. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas? Sí, precisamente el cambio de moneda fue lo que dio resultado, ¿no? Porque en realidad había bastante inflación, transformó el INTI a nuevo sol, pero fue, creo, lo mejor que hizo Fujimori en esos tiempos. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? La gente sigue pobre hasta ahora, o sea, política no ha habido nada, todo ha sido paliativo nomás. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Sí, fue muy aceptado, pero lamentablemente hubo muchos abusos. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? Eh, Ha sido muy mal que hayan hecho a tanta gente humilde, ¿no? Hayan perjudicado de esa manera, ¿no? Sin poder tener hijos, que es lo principal en una familia, ¿no? ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, la medida sí solamente es corrupción. Les taparon la boca a todo el periodismo, a toda la prensa, dándole dinero, ¿no? Para que hablara bien de ellos. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? El pueblo se levantó, ¿no? Se levantó y donde Fujimori tuvo que salir de Perú fugándose, ¿no? Muchas Así es. gracias por participar de la entrevista. Soy Arca Paso. Muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir su nombre completo, por favor? Teresa Cilia Marca Luján, Su edad, 60, su sexo y su nivel educativo. segundo de secundaria. Sexo Ujú. femenina. Empecemos con las preguntas. Primero, ¿cuáles Ah, considera que fueron los principales problemas económicos y políticos y sociales que se vieron en el gobierno de Fujimori en el Perú? como por ejemplo, Hubieron muchas muertes, si no me sí, equivoco. sí hubo Problemas muerte. económicos para conseguir comida también. En Fujimori habíamos cola, no, en Alan, ¿no? Claro, no, no, si estábamos bien económicamente, sí vivía bien. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? Para que se reduzcan los precios. No, hubo una... ¿Qué cosa hubo en Fujimori? Una alza, ¿no? Ujú. No, ¿te acuerdas cuando entró Fujimori? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Una alza. Ah, claro, un golpe de Estado Ujú. hubo, pues. Ya. Una que se subieron todo y la plata ya no valía. La plata antigua ya no valía. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? ¿Qué políticas se usaron? Ajá, abordar la pobreza y la desigualdad en el país. Se lo vinieron los fondos, pero ahí empezaron los fondos, ¿no? Claro, ahí empezaron a trabajar los fondos para que todo se estabilice. Vinieron de otro país, vinieron los inversionistas a hacer así, terrenos así para poder, la gente de trabajo, pe. ¿Te acuerdas? Con Fujimori fue, pe. Porque la plata, ¿te acuerdas que nos fuimos al tacho cuando hubo el golpe de Estado? Claro.
¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir grupos terroristas con el movimiento revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? ¿Qué cosa me dice? Sobre las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas. La medida que hizo fue para combatir el terrorismo. Claro, pues, a Sendero Luminoso y a Tupac Amaru. Pero, Sí. ¿cuál fue la medida que hicieron? Ah, bueno, pusieron los jueces sin rostro, pues, Claro, para juzgar a todos los terroristas, pues, pero esas son las medidas que pusieron, pues, ¿no? claro, los jueces sin rostro, Entonces sin rostro había, pues, para sentenciar a todos los terroristas, pues. para sentenciar a todos los terroristas. Oye, Ismael Guzmán, no, claro, pues, pusieron medidas más drásticas, ¿no? Claro, pues pusieron a los jueces sin rostro, Los jueces para sin que lo rostro. juzguen a todos los terroristas, pues. A Ismael Guzmán y a su esposa. Claro. Claro. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control democrático que consistió en la esterilización de miles de mujeres, También, sobre todo de campesinos e pero indígenas. por eso también le hicieron juicio a él, pues. Por eso también le han hecho juicio por esterilización de las mujeres, pues. Claro, pues, A porque Fujimori, él mandó a que las mujeres se esterilicen. a muchachas. Muchachas jóvenes nomás se esterilizaban. Y hizo un bien y a la vez también hizo un mal, creo, ¿no? ¿Conoce usted las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus persecuciones en la libertad de expresión? Sobre las medidas que se tomó en el gobierno de Fujimori para controlar la prensa. Para controlar la prensa, pero sí él compró a toda la prensa. Él compró toda la prensa, pero por intermedio de su asesor, Vladimir Montesino. Buen día, el día de hoy yo soy la alumna Jimena Meléndez Lévano y le voy a realizar la encuesta a Héctor Lévano Navarrete. Iniciamos con las preguntas. Primera pregunta, ¿cuál consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Mucha corrupción. Ya, con respecto a la segunda pregunta es, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Eh, no recuerdo si fue la privatización que hubo en ese momento de todas las empresas. Ya. Con respecto a la tercera pregunta, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Alberto Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Eso sí no me acuerdo. Cuarta pregunta, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Alberto Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Según lo que se dijo, que no fue el gobierno, que fue un grupo especial que capturó el terrorismo, que capturó el cabecilla en ese momento. Ok, quinta pregunta. Durante el gobierno de Alberto Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Mala. Toda civilización tiene que ser con consentimiento. Ujú. Ya, sexta pregunta. ¿Conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Alberto Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Hacían seguimiento en ese momento, Ya. mucho control. Ok, séptima Pues pregunta. ya. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Es la corrupción que tuvo con sus socios en ese momento. Ya estuvo en los gobiernos, estuvo ya como dos gobiernos seguidos ya y ya fue tercero. Y se escapó la corrupción que tenía con sus socios. Ujú. Ya, listo, eso sería todo. Ujú. A puesto de los videos. Ya, listo, eso sería todo. Muchas gracias. Hola, soy Fabiana Dayanara Jaimaré. Muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para comenzar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Soy Lourdes del Rosario
Trillo, tengo 55 años, sexo mujer y nivel superior educativo. Bien, empecemos con la primera pregunta. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Bueno, los problemas políticos fueron el terrorismo. Segunda pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, no fueron, estas medidas no resultaron muy rápidas porque hubo una reducción de la hiperinflación y esto fue continuando en los años que iban pasando, fueron afectando más al gobierno de Fujimori. Bien, tercera pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, estas políticas tuvieron como cierto impacto, ¿no? Para mejorar el acceso a servicios básicos, generar empleos temporales, aunque no lograron reducir significativamente la pobreza. Bien, cuarta pregunta. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como el movimiento revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, nos tocó vivir una situación bien difícil en ese gobierno de Fujimori. Fueron efectivas, ¿no?, la desarticulación de las principales estructuras terroristas y la captura de sus líderes, reduciendo, ¿no?, significativamente la violencia. Bien, comenzamos con la quinta pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? Bueno, a mi parecer, en ese tiempo el gobierno Fujimori hizo esta campaña, ¿no? Prácticamente violó gravemente los derechos humanos, ¿no? Pero de las cuales prácticamente violó los derechos humanos y reproductivos de miles de mujeres quienes fueron sometidas a esterilizaciones sin su consentimiento informado mediante coacción. Quinta pregunta. Bueno, sexta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Creando un clima de autocensura y debilitando la democracia, ¿no? Nos quisieron gravemente, ¿no?, quitar la libertad de expresión. Última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, la renuncia de Fujimori desde Japón marcó el fin de su régimen autoritario, un toque. El país entró en un proceso de transición democracia, pero enfrentó un periodo de inestabilidad política y esfuerzos por reconstruir instituciones y restablecer la confianza pública en el gobierno. Ok, muchas gracias por participar en la entrevista. Hola, mi nombre es April Vázquez Uribe de la carrera de Psicología. Muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre, edad, sexo y nivel educativo? Buenas noches, mi nombre es Osvaldo Loaiza Macedo, tengo 38 años de edad y el nivel educativo es superior concluida. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? El problema más grande fue el terrorismo que aquejaba al país, la inestabilidad económica que generaba el mismo terrorismo, la inflación que venía del periodo anterior y cómo se fue saliendo de eso, ¿no? Porque hubo cosas buenas y cosas malas, se logró salir, no del todo, pero no fue de la manera más correcta.
¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no fueron efectivas? Bueno, las medidas que se optaron fue privatizar muchas empresas, invitar a la inversión extranjera. Bueno, tuvieron algo de eficiencia en un 50 o 70%. Hoy en día, a pesar de la informalidad, el país está en una tabla muy inestable, es difícil. Bueno, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, Fujimori fue muy radical y esos fueron uno de los puntos más débiles. Quizás los asesores estuvieron completamente mal al tratar de esterilizar mujeres sin su consentimiento, al tratar de cambiar las leyes de una manera drástica. Entonces hubieron cosas que hicieron que el país entre en una inestabilidad social muy grande, ¿no? Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Claro, eso tiene mucha relación con la pregunta anterior, porque eso fue una de las cosas que causó un impacto sociocultural sobre las demás personas que quizás sí tenían una educación arraigada y no podían ser tan vulnerables como personas de zonas rurales que sí eran más dominadas, pues, ¿no? Ya que un pueblo ignorante lamentablemente no va a poder ejercer sus derechos ni hacerlos prevalecer. En la pregunta 6, ¿conoce las medidas que se tomarán durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Claro, eso también fue otro de los puntos muy malos en los dos gobiernos de Fujimori, que sí para el tercero, y precisamente creo que ese fue el talón de Aquiles, ¿no? Lo que hizo que Fujimori caiga. Cuando se trata de comprar la prensa, porque esa es la palabra correcta, él compró la prensa conjuntamente con los asesores. Cuando se trató de callar a las personas que realmente querían dar a conocer lo que estaba sucediendo, la libertad de expresión se cortó, porque había mucha gente de poder como gerentes o dueños de canales que habían sido sobornados para no sacar a la luz cosas como, por ejemplo, que él a su ex esposa, madre de sus hijos, había hecho una tortura, etcétera, etcétera. Por último, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo por el país? Bueno, yo como persona instruida, al menos en el grado de profesor, los que conocemos un poquito sabemos que Fujimori cae por haber confiado tanto en sus asesores y lógicamente por la gran inteligencia que tenía, usada mal. Bueno, señor Osvaldo, muchas gracias por participar en la entrevista.